La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Luis Pardieu, una frase llamativa. Mi nombre es Johan Misael Cela Iglesias. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Psicología Virtual y a continuación se presentan mis compañeros. Hola, buenas. Mi nombre es Serena Delgado Cuco. Hola, mi nombre es Damaris Garzón. A continuación vamos a leer algunos datos curiosos. Eh, pues el primero sería, en el tiempo de Mendel ya existía la evidencia suficiente de que un huevo y una esperma formaban un cigoto fertilizado. Y aun cuando la teoría celular fue establecida, en esta época no se conocía la división celular. Perfecto. En la antigüedad era habitual ubicar el alma en los pulmones, que se tenía por la sede de la mente. Los intestinos, el hígado, tan importante para los antiguos babilonios, los pulmones y el estómago se guardaban en los vasos canopos, pero el corazón se conservaba en el cuerpo del fallecido para garantizar su encarnizada presencia en el juicio de Osiris. Bueno, en lo actual, Bayern Monsanto supondría que la creación de la mayor empresa del mundo de las pesticidas y semillas, al fusionarse dos empresas rivales que están ya a la cabeza del sector de los herbicidas no selectivos de semillas y la selección de variedades, además del sector de la agricultura digital. Perfecto. Apoyando la afirmación de mi compañera, Monsanto y Bayer son las corporaciones mundiales de peor prestigio de semillas transgénicas, promover semillas transgénicas. A continuación le voy a hablar sobre la genética. Pues la genética es una rama de la biología que estudia todo lo relacionado con la información genética, la herencia y la variación de una generación a otra. Vamos a hablar sobre la célula, que es muy importante conocer, ya que es una unidad mínima y contiene dos componentes importantes. El primero es para la conservación y la transferencia de información, la segunda necesaria para la traducción de energía. La mitosis. La mitosis son células somáticas. Las células somáticas son todas aquellas que tenemos en nuestro organismo, como la piel, el cerebro, la sangre y entre otros. Ya son células diploides. Diploide quiere decir que son células que tienen los cromosomas completos, 46 cromosomas los que nos componen. Y, y al finalizar la, el proceso, duplica dos células idénticas. Su función es crecer en el cuerpo y reemplazar células. La meiosis son células más todo germinales, em, como el hombre que es el espermatozoide y la mujer es el óvulo, y es un proceso que ayuda a dar origen a una vida. La diferencia es que es una división celular que divide el número de cromosomas a 23 cromosomas. El núcleo es la parte más importante que tiene de la célula, es donde se centra toda la información genética. Normalmente, como observamos, el ADN se centra como largas, finísimas hebras y al producirse una división se aprecia los cromosomas. Los cromosomas, como podemos observar, tienen cuatro brazos. Esos cuatro brazos se denominan cromátidas. Entonces,
Cada parte contiene una gran información. Como podemos observar, esto es los 23 pares que nosotros tenemos, serían 46 cromosomas. Cada par del 1 al 22 se llaman autosomas y el número 23 son las células sexuales que encuentran encerrado en el círculo. El ADN. El ADN pues fue descubierto en 1869 por el químico Friedrich Michel. Y el ADN es la molécula que se encarga de dar toda la información hereditaria en generación a generación. El ADN, pues como todos conocemos, es de doble hélice y tiene 4 bases: citosina, guanina, adenina y timina. La citosina conecta con la guanina y la adenina conecta con la timina. Em, Cuando se habla solo de una parte, pasa a ser ADN. ADN es la copia de la información que da el ADN. Un gen se denomina una parte o una porción de ADN. Un segmento pequeño, pero que contiene mucha información valiosa. Nosotros a veces nos preguntamos cómo se determina el género o biológicamente el sexo. Entonces, al cumplir el proceso de meiosis, a la hora de la fecundación, si un espermatozoide X llega al óvulo X, se domina niña, pero si el espermatozoide Y llega al óvulo X, se domina niño. Vamos a hablar sobre los alelos dominantes y recesivos. Entonces, si los alelos de un gen son diferentes, se expresa por gen dominante. Es un cromosoma homólogo. Un cromosoma homólogo está compuesto por un par de cromosomas, uno materno y uno paterno, que, que expresan al terminar la meiosis. Por ejemplo, papá y mamá tienen verde o papá y mamá azul, entonces se determina homocigoto, es igual. Pero si papá y mamá tienen verde o azul, o verde o azul, se denomina heterocigoto, o sea, diferente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de genotipo, o sea, las diferentes variaciones que pueden ocurrir. Eh, para dominante es la letra mayúscula y para recesivo la letra minúscula, como vemos acá en el primer ejemplo. En el primero se mira que mamá tiene el verde, que es A, y el papá azul, que es recesivo. Ahí el que va a dar fenotipo es el verde porque tiene un dominante y es el que es la característica física que se va a dar. En el segundo se ve que tienen el mismo color y es dominante, entonces sabemos que es un homocigoto dominante. Y en el último observamos que es azul, pero es un alelo recesivo, entonces tendría que tener la misma copia para ser recesivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este padre de la genética, Gregor Mendel. Este era un sacerdote que fue estudiante de ciencias. Este se interesó por lo que fue la herencia y después experimentar con guisantes en 1856, descubriendo las leyes de la herencia, o también se llamó de genes. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que fue el genoma, pues su nombre dado por Hans Wilke en 1920, botánico alemán. Este se refería a lo que era el contenido haploide de los cromosomas en los eucariotas. De aquí partió lo que fue ahora el proyecto Genoma Humano. Sus principales autores, o quienes comenzaron con esto, unido de la mano de varias empresas aportadoras, fueron Watson y Crick.
Más adelante se unió Franklin y otros a partir de las necesidades de conocer las características de cada ser, con esto es genética, con esto se pudo saber lo único de cada uno, cada ser, sus causantes de enfermedades de cada especie. ¿Siguen la compañía? Bueno, voy a hablar sobre la línea del tiempo de la genética. Es algo de verdad muy interesante. Iniciamos con los babilonios hace 6.000 años antes de Cristo, en donde ellos fabricaban la cerveza. Luego los sumerios fabricaron ya 20 tipos de cervezas. Los egipcios ya luego fermentaban el pan. Siguiente. En el año 1000 antes de Cristo tenían una deidad que se llamaba Cicle, en el cual polinizaban los dátiles. Se ha hecho un análisis de que ellos tenían árboles machos y hembras. En el año 403 antes de Cristo tenemos a Hipócrates que hacía análisis sobre que en las partes del cuerpo paterno se concentraban a pequeños elementos en el semen. En el 384 a.C., Aristóteles habla sobre que el semen aporta un plan según se puede moldear la sangre. Y él hacía análisis, por ejemplo, de las mulas, en que pues era un híbrido entre el caballo y el burro. Y él pensaba que también había híbridos entre la jirafa y el camello, o el camello y el leopardo. Siguiente. 20 siglos después se olvidan estas ideas y se acepta entonces la generación espontánea como dogma y la religión toma pues una base preponderante en la educación. Luego tenemos, siguiente, a Nehemiah Grew, que empieza a hacer el aporte sobre la base experimental de las plantas superiores en cuanto a la reproducción sexual, y esto se hace a través del polen. Mater en el 1716 realiza estudios sobre el maíz y descubre que hay híbridos naturales que se hacen accidentalmente en las plantas. Reuter en el 1761 realiza entrecruzamientos entre los híbridos de las plantas y hace un proceso de polinización y encuentra que se pueden hacer fecundaciones cruzadas. Siguiente. Los botánicos ya luego reconocidos, tenemos en 1849 a Baumgartner, que hace híbridos en el reino vegetal, un estudio bastante fuerte sobre los híbridos. William Herbert es un honorable reverendo y también hace conclusiones sobre los híbridos y cómo se fecundan y cómo se crean especies progenitoras puras. Lecoq habla acerca de la agricultura y cómo se pueden hacer investigaciones para la mejora en estos. Wichura habla sobre, es un hibridista y habla sobre la doctrina de la creación especial y él hace investigaciones del árbol de sauce. Todos estos análisis los recoge Charles Darwin y presenta una teoría que se llama la adaptación de las especies, en donde él analiza que muchas de estas especies están organizadas y determinadas por condiciones externas. Siguiente. Es muy interesante hablar sobre Darwin porque primero tiene 10 hijos, 2 de sus hijos mueren. Él hace un análisis sobre muchos animales, las mariposas, las plantas carnívoras, las plantas enredaderas, los pájaros y, por ejemplo, los chimpancés en una visita que estuvo en un zoológico, analizaba cómo el chimpancé tenía algunos aspectos parecidos al humano. También cuando estuvo en las Islas Galápagos, analizó los delfines, las ballenas y los pingüinos. Y analizaba las orquídeas, o sea, era una persona que en su hogar hacía esos análisis con su familia. Siguiente. Charles Darwin escribe
más o menos 7, 10 a 10 libros y hace muchas investigaciones sobre los animales, la domesticación, las expresiones de los animales y cómo tiene su relación con otros. Siguiente. Aquí se presenta un duelo de titanes. Ya tenemos entonces aquí a Darwin y a Mendel. Son contemporáneos, pero ellos nunca se conocen. Las investigaciones que realiza Darwin y Mendel nunca se conectan. Y Mendel, hay investigaciones que dicen que Mendel le envía su trabajo a Darwin, pero él lo coloca encima de su mesa y nunca lo revisa. Siguiente. Eh, Como lo dijo la compañera, él es el padre de la genética. Un dato curioso es que su papá era jardinero y él, pues siendo un monje, empieza a hacer esos descubrimientos en su jardín, en el jardín del monasterio, y encuentra entonces las leyes fundamentales de la herencia a través de las alberjas. Y él analiza a profundidad, siguiente, por ejemplo, que las semillas tienen una forma, un color, un tamaño especial y empieza a hacer ese tipo de análisis a profundidad y con detalle. Siguiente. Tenemos entonces a Ronald Fisher, que nace en Reino Unido y es muy interesante este personaje en la historia, ya que él analiza pájaros, caracoles, ratones, pero él encuentra los estudios de Darwin y los estudios de Mendel y los une. Él tenía una particularidad y era que él tenía miopía. Entonces él resolvía problemas matemáticos solamente con cálculos mentales y estudió bastante la trigonometría esférica. Y él entonces al hacer este análisis, este conjunto de estos conocimientos, realiza la publicación de la teoría de la selección de genética, muy importante en el año de 1930. Siguiente. Y luego vienen unos redescubridores en 1900 que fueron Bries, Correns y Chernak, que ellos analizan cómo los óvulos, ¿sí? La formación del polen y los óvulos crean dos caracteres antagónicos y que estos se separan. Entonces empiezan a hacer análisis sobre las leyes del cálculo de la probabilidad. Siguiente. Tenemos en 1817 a Miescher, que descubre la nucleída en el ADN en pescados. En 1900 tenemos a Battenson, en donde acuña el término genética y lo hace a través del conocimiento de la embriología, la anatomía y la morfología. En 1900 tenemos a Morgan, que demuestra que los genes residen específicamente dentro de los cromosomas. Tenemos a Müller que realiza un análisis en cuanto a las mutaciones pueden ser inducidas a través de los rayos X, que eso pues es un avance científico bastante importante. En el año 1944 tenemos a McLeod y McCarthy que demuestran que el ADN es el material genético. Y de allí se heredan las siguientes descendencias, ¿no? Entonces es muy importante sus avances. Siguiente. Tenemos a Watson y Crick que encuentran, como dijo mi compañero, la doble hélice en el ADN. Esto es en el año de 1953. Y ahorita vamos a ver un dato curioso de ellos. ¿Sigue? En el año 1953 tenemos a Rosalind Franklin, que ella toma una fotografía denominada la fotografía 51, en el cual descubre las formas A y B del ADN y descubre entonces que hay unas bases nitrogenadas dentro de ellas y que hay unas distancias moleculares. Pero dato curioso, los señores Watson y Crick se roban esta fotografía y dicen pues que ellos fueron los que hicieron estos análisis. Ya pues luego se da ese análisis allí a nivel investigativo y se otorga un premio a Rosalind Franklin por ese descubrimiento. En 1956
los investigadores contaban 46 cromosomas, pero Joe Hill-Tijo y Albert Levan, ellos hacen unos análisis profundos con algo que ellos llaman la técnica inducida por Levan, que es un shock hipotónico que hinchan las estructuras celulares y allí analizan que hay 48. ¿Sigue? En el año 1958, Melsenson y Stahl demuestran que el ADN se replica de modo semiconservador. En 1961, Nirenberg y Govin analizan que ya terminan de develar el código genético. En el año 72 se construye el primer ADN in vitro. En el 77, Gilbert y Sanger publican la secuencia completa de 5.387 nucleótidos. Siguiente. En 1977 se crea la empresa Genetech, en el cual se hace la obtención de productos farmacológicos, que pues eso tiene una inversión bastante enorme, y la Wall Street dice que hay unas acciones allí de 200 millones de dólares, bastante fuerte para esta empresa, teniendo pues como tema principal la genética. En el año 79 y en el 80 se logra entonces analizar la hormona del crecimiento, la insulina, y se empiezan a hacer estudios sobre el cáncer y las vacunas. Siguiente. La clonación. Bueno, venimos entonces con un tema bastante fuerte de análisis. En el año 96 se crea entonces la primera animal genéticamente modificado y se crea entonces allí en Escocia esta oveja. Vive solamente 6 años y 7 meses, lo normal que una oveja son 14 años, y esta oveja muere de enfermedades de los pulmones y la artritis, y se empiezan a hacer unos análisis de que la clonación sirve para los seres humanos y para los animales. Siguiente. Tenemos entonces el proyecto Genoma Humano, como los comentaron los compañeros. Es una investigación que se hace en el 1990 y se hace un desarrollo explosivo de la genética humana y que ha tenido pues muchas repercusiones en muchos campos, como es el derecho, la política, las ciencias y la medicina. El proyecto Genoma Humano busca mapear el genoma humano desde el Homo sapiens hasta la actualidad. Algo pues que revoluciona completamente la medicina. Siguiente. Y tenemos entonces la secuencia completa del ADN que se hace en el año 2000, en donde se va completando el proceso de terminar la secuencia del ADN en humanos. Dice acá, el genoma humano consta de unos 3.000 millones de pares de bases que equivaldrían al contenido de 134 enciclopedias británicas completas. Siguiente. En el 2013 se da el desarrollo de la célula sintética. En el 2018 se da el CRISPR-Cas9, que es una herramienta de edición genética que busca mejorar la condición humana, ¿sí? Pero al, digamos, analizar a profundidad el ADN, pues se puede reprogramar todas las, digamos, genéticamente las personas. Y esto pues tiene connotaciones políticas muy importantes, y también algunas personas piensan que se pueden hacer mutaciones para personas en los militares, sí, como diseños de personas en cuanto a lo militar, bastante importante y bastante polémico. Siguiente. Aquí sigue mi compañera. Bueno, vamos a hablar sobre algo tan revolucionario como lo que fue el hemograma. Vamos a hablar sobre este análisis sanguíneo fundamental para la medicina. Pues fue como dando al descubierto lo que era la composición celular de la sangre. Esto fue desarrollado por Paul Ehrlich y William Osler. Este examen proporciona una información crucial sobre la salud y la enfermedad. La idea pues trasciende a la mera enumeración de las células sanguíneas
adentrándose en aspectos genéticos y metabólicos de la hemoglobina. Este complejo proteico y metabólico de la hemoglobina. Esta proteína esencial en el transporte del oxígeno es susceptible a los trastornos genéticos como la anemia falciforme y la talasemia. Pues el metabolismo y el catabolismo del grupo hemo, pues un componente supremamente central en la hemoglobina. También se explora la ciencia de enzimas como la proliferina, sintetasa y puede como desencadenar porfirias, trastornos que afectan a la síntesis del grupo hemo. En la siguiente vamos como a dar enfoque a lo que era la revelación crucial sobre la salud en aspectos importantes como la hemoglobina, proporcionando una ventana al estado de la salud del individuo. El diagnóstico como de nivel de saturación en la sangre se realiza por determinación de carbosimeglobina y utilizando el método de espectrofotométrico. Pues vamos ahora a hablar la compañera. Bueno, la genética y la bioética. Entonces se crean un protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Bioética, teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos y la dignidad. Esta resolución se da en el Parlamento Europeo en el año 2007 y se considera que la clonación terapéutica está contraria a las políticas públicas de la Unión Europea y se dan unas resoluciones. Siguiente. La primera resolución es la del 16 de marzo de 1989, en donde se presentan problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética y la fecundación in vitro. En la segunda es el convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en el año 96. Luego tenemos la 1046 de la Asamblea Parlamentaria en el uso de embriones y fetos humanos. Cuarto punto tenemos a la Directiva 9844/CE del Parlamento Europeo que habla sobre la protección de las invenciones biotecnológicas. El quinto tenemos el Consejo 167 del 99 en que habla sobre la calidad de la vida y la gestión de los recursos vivos. Siguiente. Mi compañera. Vamos a hablar ahora de lo que es la epigenética. Pues reconocemos este proceso que se logra a través de operaciones usada para el cambio de la estructura del ADN, pues que no modifican la secuencia, refiere como a estos cambios heredables en el ADN e histonas. Pues estos no implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura, la condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo. Estas modificaciones son metilación del ADN y modificaciones de histonas, que vendrán siendo como las bases biológicas. Por favor, la siguiente. Vendrían siendo como estas bases biológicas que pues fundamentan la epigenética, ¿no? Hablamos sobre la metilación del ADN y las modificaciones de histonas en las eucariotocromatinas en el núcleo y posteriormente pues se organizan en áreas estructurales diferentes a las llamadas heterocromatina silenciosa y eucromatina activa. Pues la hemo en la mayor parte del material nuclear e incluye los telómeros y en varias perspectivas de tener un bajo contenido génico. En el resto del genoma, pues la eucromatina transcripcionalmente activa y contiene la mayoría de los genes. Estas unidades básicas, la cromatina, son nucleosomas en los seres humanos conscientes de 147 ppb, pues estas dos
alrededor del octámetro de histonas están las H2A, H2B, H3, H4, que dominan el carboxilo terminal globular y pues una cola aminoterminal no estructurada. Una variedad importante en ciertas modificaciones en las colas, pues la arginina, y los residuos de lisina, ubiquitinación y somalización modifican aún, estas modificaciones aún no han sido como que comprendidas del todo, pues la acetilación y la metilación llegan a ser residuos de lisina, activación o represión restriccional de los genes. Pues vamos a hablar ahora y pues ciertas enfermedades. Estas patologías monogénicas y multifactoriales pues son asociadas a alteraciones en los mecanismos epigenéticos, pues las mutaciones en el gen DNMT3B pues con una rara enfermedad genética denominada síndrome ICF, inmunodeficiencia e inestabilidad centromérica o anomalías faciales, pues la hipometilación de ADN, satélite y condensación cromosómica específica. Estos cambios pues son transmitidos entre generaciones de las células en el individuo, pues cobran la importancia en la medicina, implicados en condiciones patológicas como el cáncer, enfermedades metabólicas, condiciones fisiológicas como el envejecimiento y la capacidad de microorganismos patógenos de adquirir resistencia heredable pues a medicamentos, vacunas, etcétera, así como la regulación del papel en técnicas de clonación y transferencia nuclear, que vendrían siendo ya ciertas mutaciones. Pues vamos a hablar ahora también una parte importante, demasiado importante, como la evolución y la epigenética. Pues, ¿qué papel tiene la evolución con la epigenética? Pues en esta hubo una gran base que pues se dio a través del lamarquismo, pues esta propone explicación de algunos efectos intergeneracionales o poblaciones humanas. El lamarquismo pues destaca la teoría moderna de la evolución con el resurgir de la aparición de cada vez más complejas teorías epigenéticas de la herencia. Pues a cambios epigenéticos son transmitidos de generación a generación, por lo tanto ciertos mecanismos potencial, por lo cual de las influencias. De esta manera pues surgió la teoría evolutiva de la síntesis extendida como una de las expansión teórica sintética moderna de principios del siglo XX. La renovación de un proceso que probablemente tome décadas en completarse, el impacto de la epigenética pues, y sus mecanismos de herencia en teorías evolutivas y la filosofía de la biología es cada vez como más profundo. La incorporación de la herencia epigenética a las teorías evolutivas como que esta cierta visión del concepto de lo evolutivo, pues dirige nociones de herencia y evolución incorporada en el desarrollo, como en el cambio del cada día, pues tratar de evolucionar es la palabra. Y ahora pues va a hablar la compañera, el compañero. Bueno, los casos de aplicación de la genética son bastantes. Primero, en el año 52 se analizan ranas, las ranas Brick. En 1970 se analizan sapos y se hacen unas espuelas idénticas. El tercero tenemos en Edimburgo que se realiza la clonación de la oveja Dolly, un caso muy conocido que también analizamos antes. El primer ratón clónico se hace en el año 97. En el 2001 se crea un GAR clónico. En el año 2001 se crea un muflón clónico que dice que a partir de células de hembras muertas en Cerdeña. En el 2001 hay un caso muy particular que es una mujer de 62 años que queda en embarazo
Y esto lo realiza el científico italiano Antonini que vemos acá en la diapositiva. Y eso crea unos debates en Estados Unidos bastante fuertes, en tanto que del 2000 se reúne la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aprueba una ley con 265 votos prohibiendo los embriones para la investigación. Y el presidente Bush, por ejemplo, aprueba financiar estos experimentos limitados con embriones humanos. Entonces hay una controversia allí bastante fuerte. Siguiente. Los casos de aplicación de la genética también tenemos entonces la eugenesia que hablaba mi compañera, entonces que es la manipulación de los genes y que se hace a través de la clonación y actualmente la ingeniería genética, que es un riesgo bastante grande que tenemos, ya que busca forzar un criterio de selección humana. También tenemos entonces modelos, dice que características de modelos de enfermedades genéticas que se pueden hacer por trasplantes de humanos a animales a humanos. Hace unos días se dio esa información en los noticieros de un riñón genéticamente alterado para ser trasplantado a un hombre. Esto es bastante interesante. Y también dice que la genética podría reproducir animales en peligro de extinción. Siguiente. Tenemos en el campo agrícola que se puede conseguir plantas más resistentes a, por ejemplo, a la sequía, a las heladas. Pero al ser, digamos, genéticamente modificadas, se vuelven infértiles y dañan los cultivos o se vuelven los terrenos infértiles. Dice que es una lucha bastante grande también porque las bacterias ya no degradarían algunos hidrocarburos y esto crea, en lugar de ayudar, una degradación en los cultivos, en las plantas. Y asimismo, pues, como el glifosato está en las plantas, pues obviamente nosotros lo consumimos. Este sueño también dice acá que puede aportar información genética a las plantas para que ellas mismas puedan crear sus propios fertilizantes. Siguiente. El transgert BT o de resistencia a herbicidas, como le estaba diciendo antes, pues es bastante polémico y dice acá que se da en la agroindustria en alimentos como el maíz, la soja, el algodón y pues la soja, como sabemos, pues va al aceite que hacen, el aceite de allí y dice acá que son altamente agresivos estos tóxicos al cuerpo humano. Dice que en los alimentos transgénicos, las semillas transgénicas, dice que ha habido un incremento en el uso de herbicidas de 239 millones de kilos a, se están dando de malas hierbas y el glifosato se está llevando siempre a los cultivos transgénicos y el viento y los insectos están dispersando a través del polen estos pesticidas y bastante tóxicos para las personas, como ya lo dije. Siguiente. Conclusiones, mi compañera. Pues vamos a hablar sobre el maíz, almidón, soya, aceite, azúcares transgénicos. Pues estos dieron a la salud, reclasificó el glifosato como probable agente cancerígeno. Perfecto. La toxicidad, entonces dice que el proceso de transformación genética puede inducir la producción de dosis mayores de sustancias tóxicas y así pues son dañinos para la salud. Se ha notado con estudios que el cáncer se ha incrementado a nivel mundial. Tercera, durante el siglo XX han desaparecido el 75% de las variedades utilizadas en la agricultura y 1.350 de las 6.300 razas de animales catalogadas están en peligro de extinción. La principal causante de esta trágica pérdida ha sido la agricultura industrial. Y la cuarta y última, los cultivos transgénicos autorizados comercialmente en 114,3 millones de hectáreas sembradas en 23 países latinoamericanos, incluyendo 12 países del sur, entre los
cuales destacan de la región latinoamericana, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay, México, Chile y Honduras. En países de Europa ya están prohibidos. Muy bien, las tres grandes revoluciones, entonces tenemos la ética, que se analiza en la biología, que dice que es la posibilidad de cambiar la vida. En la robótica tenemos a Watson, que ya ahorita en China y Japón es un enfermero que ayuda a las personas y ya se empieza a unir allí a todos los procesos médicos. Y la generación de seres naturalmente nuevos que son reemplazados. El señor Yuri Nohan hace un análisis profundo de eso y dice que si pues de verdad son revoluciones que nos ayuden o nos perjudiquen. Johan, mi compañero Johan. Ujú. ¿Qué pasó? Dale, allí la última parte. Somos humanos recombinados y en constante cambio. Gracias. Bueno, muchas gracias por ver nuestra exposición, bastante interesante este tema y bastante polémico. Gracias. Muchas gracias.